La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 1 minuto, amigos, bienvenidos a la información. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Lima, ciudad capital, a 15 grados de temperatura y una neblina. Ya llegó la primavera. ¿Te acuerdas esa canción? Frío. Aquí lo llegó. Bueno, muy buenos días a todos. Se supone que hoy día, a las 2 de la tarde, se produce pues el equinoccio que nos da el cambio de estación. ¿Ok? Pasamos del invierno a la primavera, que es el anticipo del verano. Mucha gente me dice, es el 23. Nosotros de niños siempre lo celebrábamos el 22 o el 23, perdón, el 23, pero no sucede científicamente exactamente a la misma hora, el mismo día. Ah, claro. ¿Ok? Sí. Porque no son, acuérdense, a ver, ¿cómo les explico? Son unas horitas, ¿ya? Para ponerlo de alguna manera. Entonces, hoy a las 2 de la tarde empieza la primavera. Es el cambio de estación. Seguramente en otra parte, ¿eh? Ahora, los trujillanos me acaban de mandar que en Trujillo, la capital, en la primavera hay 16 grados y está nublado, ¿ya? Así que, ni modo, o sea, no hay nada que hacer, abrigarse bien y aguantar, porque todavía parece que durante varios días vamos a estar en esto. El presidente de la República se reunió con el Papa. Acaba de reunirse con el Papa Francisco. Bueno, esta madrugada se reunió con el Papa Francisco. Y le llegó varias cosas. Le llegó un cuadro de la Virgen de Satanudos. Muy bien. Que es un lindo cuadro, que es una linda advocación de la Virgen. Es una Virgen a la cual el Papa, cuando era obispo de Buenos Aires, le tenía mucha fe, porque le parecía muy simbólica que desatara los nudos, ¿no? Es una Virgen que está tejiendo, digamos, y que hay un lado del hilo que está lleno de nudos, y el otro lado del hilo ya lo está desatando, ¿no? Entonces la idea de que los nudos de la vida, ¿no es cierto?, si tú se los pides a la Virgen, pues pueden ser desatados, ¿no? Le llevó un barayoc y una camiseta de la selección peruana con el nombre Francisco. ¡Qué gracioso! Pues si vamos a jugar contra Argentina, no te pases. Ahora, el presidente ha aclarado de que esa camiseta se le ha entregado a un edecán, que no es, digamos, el regalo oficial, ¿no? Pero es bastante anecdótico, ¿no? Pues no, Papa, te vamos a sacar la mugre, la bombonera, por si acaso. Muy elegante la señora Susan, la señora Nancy, siempre le confundo con el nombre del hijo, vestida de negro, con mantilla, como manda el protocolo. Mucha gente no lo sabe, pero las señoras, por protocolo, es una norma de protocolo, deben ir vestidas con vestido debajo de la rodilla, negro, y con la cabeza cubierta, ¿ya? Sea con un sombrero o sea con un velo. Es más o menos el protocolo que se ha respetado siempre, incluso para los funerales de los papas. Los jefes de Estado, acompañados de sus esposas, y las jefas de Estado, aún no siendo católicas, asisten así. Claro. Y son muy respetuosos del protocolo. En este sentido, yo creo que la esposa del presidente está de manga larga, falda bajo la rodilla y una mantilla negra junto al presidente de la República, y están en la biblioteca privada del Santo Padre y hablaron sobre todo del cambio climático y la conservación del medio ambiente. Lo que sucede, claro, es que el Papa viene a Puerto Maldonado, una de las zonas críticas justamente en conservación del medio ambiente, y esperemos que cuando el Papa sobrevuele la zona, porque la va a sobrevolar en algún momento, vea el daño gigantesco causado por la minería ilegal en justamente en todo el área de Madre de Dios, donde nos están escuchando en este momento. Así que buenas noticias, el Papa viene pronto, se está organizando todo, y el tema probablemente central de su mensaje en Puerto Maldonado, además de obviamente la lucha contra los diferentes males, la pobreza, el crimen, la violencia, etcétera, la situación de las mujeres, va a ser sobre todo el medio ambiente. Nosotros acá en Lima tenemos otros temas medioambientales, no mentira, tenemos otros temas importantes. En un ratito vamos a hablar con Juan Carlos Tafur, pero antes de hablar de si sale o no sale el indulto y toda esta historia, algunos lectores y televidentes y radioyentes me dicen, ya estamos aburridos del indulto. Bueno, les voy a cambiar de tema. Vamos a hablar de Alan García, hombre, que es mucho más entretenido, ¿no? ¿Sí o no? Acá se ríen. Pero pues es mucho más entretenido. El hombre es divertido, es simpático, es gracioso, ¿ya? ¿Cómo hace este hombre para que nunca lo atrapen? Parece que fuera el titular de la película Atrápame si puedes, ¿ya? Bueno, un banco vinculado, vamos a hacerlo corto, pues no se van a confundir un montón, pues son un montón de nombrecitos, ¿ya?
un banco que se llama de Suisse Italiane, o sea, de la Suiza italiana. Este banco privado, ¿no es cierto?, es de propiedad de otro banco brasilero que se llama BTG Pactual, cuyo dueño ha estado preso, ¿ya? La cara de mal preso, ¿ya? Entonces, Pactual, este banco, ¿ya?, es propietario de un banco Suiza Italiane. El dueño de Pactual ha estado preso. Ahorita está libre, pero ha estado preso por estar vinculado a todo el tema de sobornos de Petrobras. ¿Ok? Muy bien. ¿Les quedó eso clarito? Clarito, ya. ¿A dónde lleva Jorge Cuba su plata de Andorra? Al Banc Suisse Italiane. ¿Quién contrata a Alan García para dar conferencias de $50,000 cada uno en el 2012 cuando termina su mandato? El Banco Pactual. ¿Ah? El mismo dueño, el mismo banco, si quieren, que recibe los sobornos que traslada Cuba, es el mismísimo banco que contrata a Alan García para que dé conferencias por $100,000, ¿ya? Así, una tras otra, una en mayo y otra en octubre del 2012. Oye, qué carito, una en Santiago y otra en Nueva York. Ya, pues no te pases, ¿no? Eso se llama la técnica del hormigueo. O sea, te voy dando lagrimeo, te voy dando de a poquitos. Bien rarita la historia, ¿no? Pero en fin, atrápame si puedes, es el lema de Alan García. Hoy vamos a conversar seguramente en algún momento de, digamos, todo este entramaje del fiscal Peláez para protegerlo, justificando y santificando estas benditas conferencias. Hoy el fiscal Peláez está acusado por corrupción. Aunque no pase piola tampoco. Juan Carlos Tafur en el teléfono. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Bueno, ha causado sensación tus declaraciones señalando en la mula y también para los clientes de Apoyo Consultoría que Fujimori sale, que ya están listos los informes médicos, que ya está tomada la decisión. Y sin embargo, los actores de esto salen y dicen, el ministro de Justicia, por si acaso tengo 16 indultos, no me lo han presentado. Meche Arauz dice cosas tan dubitativas como, esta es facultad del presidente, pero yo soy humana, entonces si es humanitario, sí. ¿Qué están diciendo estas personas? ¿Va a haber o no va a haber indulto? A ver, mira, la información que yo manejo es que la decisión por parte del presidente ya está tomada, que eventualmente él se está basando en informes médicos que el INPE ha ido emitiendo conforme a cada una de las salidas del presidente y quiere ratificar ello con uno de los informes médicos que va a encargar a esos 3 médicos que se mencionaban, a un cardiólogo, un neurólogo y un oncólogo. Ajá. La decisión política ya está tomada y no es presumido que apenas se le otorgue la investidura de Gabinete Arauz, se abocarán a ello. Ajá. O sea, no van a esperar ni que venga el Papa ni que vayamos al Mundial. Si clasificamos al Mundial o viene el Papa, bueno, puede ser un momento de relajamiento de las defensas, digamos, antifujimoristas, quizás, y encuentre allí el momento oportuno para anunciarlo. Pero claro, yo creo que eso se conoce, mis fuentes son gente que ha estado en el gabinete ministerial con él, y me contaba cómo el presidente, cuando convocaba a nuevos ministros, una de sus inquietudes para convocarlos era saber cuál podía ser su postura respecto al indulto a Fujimori. Consecuencia, el tema yo creo que está cocinándose, pronto a salir. Corrijo los plazos tan cortos, porque yo creo que el tema eventualmente, dada la lentitud del presidente en general, en este caso también va a demorar un poco, pero yo creo que ya está en curso, para ser mucho más preciso en los términos, ¿no? ¿Cuándo me dices que sería? No, digo que está en curso. En curso, ok, ya. No puedes dar una fecha. Yo pensaría que si le ganamos a Argentina, digamos, ¿no?, la cosa saldría más fácil. Pero bueno, uno nunca sabe. Ahora, hoy día Augusto Álvarez escribe una cosa que es muy coherente, que es, ¿qué saca, no es cierto, PPK indultando a Fujimori si la hija le va a declarar la guerra por hacerlo? Y tiene ahorita a 70 fieritas en el Congreso que lo vacan. O sea, ¿cómo va a ser eso si la hija no quiere que lo indulten? Claro, ahora, yo creo que hay dos argumentos para referir el comentario de Augusto. Uno, que la razón principal del presidente en verdad no es política. O sea, este es un gobierno que no le está sacando tiro político a nada, mucho menos a un tema como el del indulto. Él tiene una preocupación casi generacional respecto al presidente Fujimori,
puede ocasionar la muerte en prisión. Ese es el gran temor del presidente Kuczynski. Ahora, que esto a su vez tenga un razonamiento político, sin duda lo va a tener, y en esa medida yo creo que si bien es cierto que a Keiko Fujimori no le agrada el indulto, yo sí creo que el indulto podría generar una relativa partición de Fuerza Popular y la pérdida de su mayoría congresal. Basta que pierda 23 congresistas y se le acabó, o menos, y pierde la mayoría en el Congreso. Y con eso, por más beligerantes que se pongan, no tiene la potencia que hoy el Fuerza Popular tiene. Entonces, si hubiese un cálculo político de paz, creo que podría ser ese. Ahora, tú ves, Juan Carlos, que ahora, o sea, de la gente de Fujimorismo que está afuera, ¿no es cierto?, varios apoyan abiertamente a Kendi, a Guinaga, no sé, pues Gagó, pero de los que están sentados en un escaño, no lo apoya nadie. Sí, no pasan de 3 o 4 a la fecha. O sea, yo creo que la única posibilidad de que Fuerza Popular se parta es que se produzca el indulto y que Alberto Fujimori salga explícitamente a hacer activismo político en favor de su hijo. Claro, y que forme un partido o que diga que el partido es de su hijo, que lo unja. Que no te escucho bien, disculpa. Que al final lo corone, digamos, mi heredero es este. Claro, lo catapulte políticamente. Eso podría hacer crecer la bancada de Kendi de los 3 o 4 que a la fecha puede tener con plena certeza a algo más de 15 o 20 a lo sumo. No, con eso ya liquidas la vacancia. Claro, ella podrá seguir teniendo una mayoría, pero ya la amenaza de la vacancia desaparece. Pero yo no sé si, tú sabes que como Pepe Caro le saca filo político, como tú dices, a nada, yo no sé si eso sea una contraprestación ya pactada, discutida, evaluada siquiera, ¿no? Ahora, mira, el propio Kendi Fujimori, nadie le ha prestado atención en su artículo último en el Diario del Comercio. Él señala, además de las críticas a su hermana, todo el mundo lo ha con legitimidad, obviamente periodística, se ha centrado en ello, pero ahí menciona claramente que el indulto está cerca. Sí, lo dice. Él lo dice, está cerca. O sea, lo dice explícitamente. Ha ido a la juramentación de los ministros. Claro, o sea, él mismo, ahora, puede ser un deseo, ¿no es cierto?, una aspiración, sí, ¿no?, de una persona que ha dicho desde el primer momento, mi agenda es esta, y en eso ha sido honesto, ¿no? No vamos a cambiar la agenda por otra agenda, sino por esta misma, ¿no? ¿Cuánto, digamos, si expulsan a Kendi en el camino, que es una posibilidad, ¿tú crees que finalmente en esa expulsión ahí sí se parta definitivamente el fujimorismo? Inclusive en ese extremo no creo. Yo no creo, por eso cuando se habla de la bancada de 20, Bocángel habla inclusive de la bancada de 40 congresistas alrededor de Kendi, no me parece cierto. Yo creo que tiene, a la fecha, 3 o 4, no tiene más. No tiene más, claro. Solamente veo la posibilidad de que crezca políticamente con mayor cantidad de congresistas si es que se produce el indulto y si además del indulto el presidente Fujimori lo catapulta políticamente. Son varios requisitos que deben verse para que eso ocurra. Ahora, repito, el número necesario para que Keiko pierda la mayoría en el Congreso son 10 congresistas, no son más. Bajar de 63 a 63 y ya no tiene mayoría absoluta. Así es. O un aliado eventual, pero ya pierde la mayoría y por ende la potencia beligerante. Así es. Con mayor razón pierde la capacidad de bajar al presidente, que además sería poco elegante que lo vaque apenas indulta a su padre, ¿no? Creo que ya estaríamos en el reino de la en términos políticos. Claro, o sea, Keiko Fujimori marchando junto a los no a Keiko, ¿no? Sí, pues. Ya sería pues la locura, claro. Pero así es la política, así puede ser, ¿no? Los no a Keiko con Keiko marchando contra el indulto. Ya, lo único que me falta acá. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por estos datos muy importantes. Va a ser muy mal manejado políticamente por el gobierno, ¿no? No van a saber explicar correctamente las razones médicas que eventualmente puedan existir. Eso va a generar una turbulencia mayor de la que en principio generaría. En fin, No, mira, si se descubre que es una farsa y que no califica... no, es un escándalo. Es un escándalo porque regresamos al tema Crucillat, ¿no es cierto? Entonces, ese es, así de claro. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros, y tenemos que ir a una pausa, me parece. Sí, me acaban de mandar una foto de Santa Eulalia, ¿no es cierto?, con una primavera. Claro, pues, arriba si hay sol, sobre los 1000 metros de altura,
Por supuesto que hay sol. Es momento de ir al campo, ¿por qué no? Sí, de 600, 700 metros sobre el nivel del mar de Lima ya hay sol, por supuesto. Pero que baje, pues, que rompa la neblina espantosa que tenemos sobre la ciudad. Lo va a hacer, pero hay que tener paciencia. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 18 minutos, imágenes de la visita de Pedro Pablo Kuczynski al Papa Francisco ya se difunden en los medios de comunicación. Sí, TV Perú las está transmitiendo a todo el país y bueno, son encuentros, ustedes se imaginan, pues breves, ¿no? O sea, acá no se ponen a contarse sus vidas durante horas. Pero están risa y risa. Están risa y risa, sí. Está más contento que con Trump. Definitivamente. Las fotos del Papa con Trump eran terribles, ¿no es cierto? No, y se está riendo con la camiseta de Perú, ¿ah? O sea, le entré a la EDECAN la camiseta de Perú y el Papa tocó, ahí está, pero la envolvió al toque, la risa. La envolvió y la pasó. La pasó, pero se mató de la risa. Bueno, al Papa le gusta mucho el fútbol, o sea, es hincha de San Lorenzo, o sea, como buen argentino, es muy hincha además. Pero sabe que Perú va a jugar contra Argentina, estoy segurísimo que sabe. Y Argentina se la juega. Y Argentina se la juega, bueno, Perú también, ¿no es cierto? Pero está el Papa también, miró los otros regalos, ¿no? Un cuadro bonito de la Virgen, y Barayoc, y le estaban explicando al Papa qué quiere decir, es un bastón de mando en el Perú, para las autoridades elegidas por las comunidades en todo el Perú. Entonces, bueno... Que dijo también el presidente que es un símbolo de, digamos, la tolerancia en general que hay en nuestro país a todas las etnias y todas las culturas, ¿no? Y a las costumbres, ¿no? Exacto. A las costumbres ancestrales de elegir a tus propios líderes de acuerdo a la forma en la que ancestralmente se elegían. Bueno, hemos estado tratando de comunicarnos con Radio Cebu en República Dominicana para hablar con el padre Miguel Ángel Gullón. Como ustedes saben, él es parte también de esta red gigantesca de radios dominicas que hay alrededor del mundo. Esa es una ventaja que tenemos. Sí. Y bueno, para que nos diga cómo están las cosas en República Dominicana, donde han tenido el huracán María, se ha ensañado esta vez. Irma no les dio duro, digamos, hablamos con el padre, les dio duro, pero no tan duro como María. Le ha dado a Puerto Rico y a la propia República Dominicana. No confundir con la isla pequeña que se llama Dominica. Esa isla Dominica está absolutamente destruida. El primer ministro, vi el reporte, pobre, le explicaba a la gente, yo también he perdido mi casa. O sea, hasta el primer ministro, ¿no? Entonces, completamente destruida. Pero hay que decirles algo, yo he estado en la zona muchas veces, las construcciones son muy como hechas para que se las lleve el huracán. O sea, no se invierte mucho en la construcción, ¿ya? Porque sabes que el huracán se la va a llevar. Es algo así un poco extraño. Está previsto, entonces. Salvo los grandes hoteles establecidos para hacer turismo masivo, esos sí son de material noble. Igual se inundan, ¿no? Igual hay que limpiar, hacer una limpieza profunda, sacar el agua a la piscina, pues todo, y volver a empezar. Pero no se llevan el edificio. Pero no se llevan el edificio. Esa es la diferencia, pues no se llevan el edificio, ¿no? Entonces sí sobreviven más rápido. ¿Y qué pasa? Que son pequeñas islas del Caribe cuya principal fuente de ingreso hoy es el turismo, sobre todo norteamericano y europeo. Los peruanos también, igual que los sudamericanos, van a las islas del Caribe, a República Dominicana, a Cancún, en fin. Pero este huracán ha sido durísimo, porque fue grado 5 sobre República Dominicana y grado 5 sobre Puerto Rico. Ya se fue hacia arriba, bajando la intensidad de la tormenta. Entonces, han sido tiempos difíciles para Centroamérica en general, ¿no? Terremotos en México, 2 seguidos, fuertes, uno afectando a Chiapas, otro afectando a Ciudad de México, las labores de rescate continúan, huracanes en el Caribe. El huracán Irma ha sido larguísimo, porque es un huracán los huracanes arrancan en el norte de África, cruzan todo el Atlántico, ¿no es cierto? Y van cobrando fuerza. Van cobrando fuerza hasta que... pero Irma cobró fuerza rápidamente y se quedó con mucha fuerza. Normalmente cuando van tocando tierra pierden fuerza. Y Irma entró con un grado 5 a la Florida, o sea, no había perdido fuerza nada. Y bueno, algunos se van al Golfo de México, otros se van al norte de los Estados Unidos, otros impactan en la Florida, pero arrasan todo a su paso. Es difícil de entender para un peruano porque para nosotros el terremoto, que es lo más espantoso que tenemos, dura pues 1 minuto y medio, 1 minuto, 2 minutos y acabó. El huracán dura toda la noche, todo el día.
puedes pasar horas de horas escuchando el ruido del viento y la lluvia, y escuchar toda clase de ruidos afuera porque todo se está destrozando. Entonces, sí, es una sensación una percepción del ser humano muy distinta, ¿no? De la naturaleza y de su furia. Pero estos eventos nos recuerdan bien que el mundo está cambiando, que el clima está cambiando, que hay un cambio de clima y que es importante que los presidentes del mundo entero, incluido el de los Estados Unidos, se dé cuenta de que este es un evento grave. Los terremotos no tienen que ver demasiado con el clima, tienen que ver más bien con el movimiento de las placas que tenemos debajo de la Tierra, y se van a seguir moviendo, porque así se formó el planeta, es parte de nuestra geología, así somos. Pero todo lo que es prevención de desastres naturales y la recurrencia de ciertos desastres naturales tiene que ver con la cantidad de emisiones de carbono que se ponen en el aire. O sea, hay cuota humana en todo esto. Por supuesto. Definitivamente. O sea, yo he hablado con tantos científicos, siempre digo, ¿no será que estamos en una etapa de, como hace 10.000 años, que viene una desglaciación? No, esto es cuota humana. Y tan cuota humana es que estudiantes y profesores de MIT han hecho un ejercicio, no sé si lo leíste ayer, se hizo un reporte, que calculan que si la humanidad sigue aventando, digamos, dióxido de carbono a la atmósfera como se está haciendo hasta hoy, sin parar hasta el 2100, se va a producir un quiebre climático tan importante como los que se produjeron cuando desaparecieron los dinosaurios, cuando desaparecieron ciertas especies. Incluso puede llegar a ser una amenaza a la especie humana. Claro. ¿Ya? La falta de prevención en el cuidado del ambiente. 100 años es ahorita nada más. Ahorita. ¿Eh? Son 2 generaciones y eso. Sí, y eso. ¿No? ¿Ya? Es, No. si no hacemos las cosas como deben hacerse, ¿no es cierto? Lo que tiene el hombre, que es lo que le permite dominar la naturaleza, es la capacidad de sobreponerse, ¿no es cierto?, una y otra vez a estos eventos. Pero si tú eres el causante de los eventos y no haces nada para encontrar una solución, pues estamos en ciertos problemas graves, ¿no? Hemos mejorado muchísimas cosas en los últimos 100 años, pero hay algunas que las hemos empeorado, y una de esas es el cuidado del ambiente. Entonces, es duro, ¿no es cierto? Pero en fin. Y tenemos que hablar de Alan García, ¿no? De nuevo, otra vez. La plata llega sola. Pero estamos esperando a nuestros invitados, porque hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver también con la prevención, pero desde otro ángulo. Vamos a hablar de la medicina preventiva y de la importancia que esta tiene en la salud de las personas. Porque no es poca cosa, ¿no es cierto?, decirle a usted, imagínese que alguien le pueda decir, mire, yo le garantizo, ¿no es cierto?, que usted se va a enfermar menos si usted se lava las manos todos los días, 3 veces al día antes de cada comida. Entonces, de repente parece una cosa sonsa, ¿no?, lavarme las manos. Pues sí, solo con esa medida yo le garantizo que usted se va a enfermar menos. Y está probado que usted se va a enfermar menos. Los virus y las bacterias se contagian de mano a mano. Entonces, probablemente una magnífica campaña de lavado de manos hecha por el Ministerio de Salud salve más vidas, y no solamente salve, implique muchísimo menos gasto que curar a la gente. Curar a la gente es mucho menos, digamos, es mucho más caro. O sea, ejemplo clásico, si usted no fuma, no va a tener cáncer al pulmón. Pero si usted fuma, lo más probable es que lo tenga. Es mucho más barato una campaña para persuadirlo voluntariamente de que no fume a curarlo del cáncer al pulmón. ¿No es cierto? Claro, que es costosísimo. Que es costosísimo. Sí. Entonces, este tipo de campañas son muy, muy importantes. Ahora, ¿por qué, Rosa María, en nuestro país, por lo menos, no sé si en la región eso ya ha repercutido de esa manera, es tan complicado crear, generar o poner en práctica una campaña, una política de Estado en ese sentido? Bueno, se hacen, ¿eh? Por ejemplo, la vacunación es eso. Claro. O sea, la gente a veces no entiende, pero por cada niño que tú vacunas, estás salvando a todo su barrio. Porque basta que un porcentaje de los niños no se vacunen para que sean un foco infeccioso que puedan contagiar a los demás. Eso en cuanto a epidemias. Exactamente, por eso la vacunación tiene que ser masiva y tiene que llegar a todos los niños.
Y eso hace que, por ejemplo, ya el polio haya sido, polio no existe en las Américas, está erradicado en las Américas. El último caso de polio registrado fue en el Perú, en los años 70. Está erradicado. Hay post-polio, o sea, la gente que sufrió el polio de niña que todavía vive, o niño, puede tener una recurrencia del polio. Y hay el polio generado, que es un caso en cada millón, me parece, por la propia vacuna. Pero eso es lo único que hay. La enfermedad ha sido erradicada, una enfermedad discapacitante que no solamente causaba la muerte, sino la discapacidad por vida. Claro. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, un caso clásico donde el ser humano ha vencido una enfermedad. Existe en laboratorio, ¿no? La viruela, por ejemplo. Claro. La viruela ya no existe en el mundo. La viruela arrasó, la peste bubónica, o sea, arrasó a la humanidad. La gran peste negra arrasó a la humanidad, pero arrasó, más que una guerra. Entonces, la humanidad ha sobrevivido. Bueno, digamos, cuando los españoles llegan al Perú, el primer censo que se hace calcula que hay 11 millones de indígenas en el Perú. El segundo censo, 50 años después, arroja 1 millón de indígenas. Y no es que hubo una masacre. No. Llegó la sífilis, llegó la viruela, llegaron un montón de enfermedades europeas desconocidas acá. Y acá no había defensas para ello. No, imposible. Claro. Los que sobreviven son inmunes. Pero eso significa, imagínense ustedes, el 10% de la población, o menos. Es tremendo. Bueno, tienen una indicación. ¿Quieres que comentemos eso? Bueno, ese es un tema periodístico. Ya, vamos a hablar de México. Se está achacando a una empresa televisora por esto, pero parece que no es tanto así. No se trata de una mala información, aparentemente, sino que las fuentes oficiales no han tomado la información correcta. Exactamente. La Marina se ha disculpado. La Marina, estamos hablando de México y del terremoto de México. ¿Qué ha pasado? Durante 2 o 3 días, desde que sucede el terremoto, pues la gente ha estado muy, muy preocupada por el caso de una niña que estaba bajo los escombros de la escuela que cae. La niña se llamaba Frida Sofía, según las fuentes oficiales. Pues resulta que Frida Sofía no existe, no hay ninguna Frida Sofía. Puede haber alguna persona más debajo de los escombros, por supuesto, y van a seguir buscando, pero todas las niñas que se llaman Frida Sofía están en sus casas y fueron ya ubicadas. Lo que sucede es que entre los rescatistas y una mala información proporcionada a la Armada, que es la que está a cargo de dirigir las operaciones de rescate, pues esta noticia se presentó como real. Cristina Aristegui, la famosa presentadora mexicana, y un equipo de reporteros que trabajaba con ella descubrieron que no había ninguna Frida Sofía, que la noticia era falsa, y eso ha provocado, aunque parezca mentira, cierta desilusión en el público, ¿no? Porque era la esperanza de que había una niña viva, y no hay ninguna niña viva en este momento. Claro. Puede ser que encuentren a una niña viva, y ojalá lo sea. Sacaron ayer, me parece, a una niña que se llama Pau, que, bueno, es un éxito, ¿no? Y se han rescatado a numerosas personas en un trabajo muy duro donde la población civil está ayudando mucho. Eso es impresionante. No solamente son rescatistas profesionales, si se quiere, no solamente las Fuerzas Armadas, es también con mucho entusiasmo jóvenes que básicamente tienen que sacar los escombros a mano, a pulso. O sea, imagínate, sácate un edificio balde por balde, uno ve las bolsas y los baldes y dices, ¿qué están poniendo? Piedritas. ¿Por qué? Porque, digamos, tienes que hacer un trabajo muy fino si hay gente atrapada abajo. Solo entra la grúa, digamos, a sacar una placa de concreto muy grande cuando cuando estás seguro de que su movilización no va a afectar lo que tienes debajo. Entonces, como apuntalarlo. Exactamente, o entras a apuntalar, etcétera. Los rescatistas hacen marcas. Ahora, cuando los perros están rodeando el sitio y se están moviendo y saben, es una señal positiva. Y también la temperatura. Colocan termómetros adentro y cuando la temperatura sube, sensores, es porque tienes una persona viva. Entonces, no hay que desmerecer la gran labor de rescate que se está haciendo en México por un error periodístico atribuible, claro, a la prensa que lo difunde, a la gente que legítimamente quiere creer, ¿no es cierto?, y que se quiere entusiasmar en esta historia porque es un símbolo, ¿no es cierto?, se convierte en un símbolo, pero es un engaño. Lamentablemente, ya la prensa mexicana lo ha dicho claramente,
acá ha habido un error de las Fuerzas Armadas al transmitir esta información, repetirla, de los medios a repetirla, ¿no es cierto?, sin verificarla, que eso pasa siempre, ¿no es cierto?, porque parece una noticia inocua. Bueno, si la fuente es oficial también es algo complicado Sí, para la pues, prensa, ¿no? tenemos acá que ir a una pausa, regreso y les cuento cómo se arma todo el enredo, porque acá tengo una fuente muy clara que explica qué fue lo que pasó. Vamos a la pausa y volvemos. No. 8:36, continuamos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo, en AM, FM y también en línea. Bueno, acabamos de leer una larga crónica acá entre yo y Ismael. Lo que pasa con esta niña Frida Sofía, que no existe, es que se convirtió en el espectáculo de la noticia, en una dramatización de Televisa por horas, cuando no había en realidad ninguna niña, y se llegó a decir que le habían dado agua con una sonda, que le habían suministrado oxígeno, pese a que la versión que le habían tocado los dedos, pese ¿no? a que la versión se iba derrumbando poco a poco. Claro, no había niñas, o sea, en realidad la fuente era la Armada, pero también Televisa, que digamos, retroalimentaba esto una y otra vez. Entonces, evidentemente, al principio es un escenario caótico, ¿no es cierto? Pero hay ahí en esa escuela más de 30 niños desaparecidos hasta el momento que no los encuentran. Y adultos también, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo se centra en esta escuela y en esta niña. Incluso hay cosas escandalosas, como que el ministro de Educación, ese más secretario, estuvo 10 horas en esa escuela, cuando hay otras escuelas que también se han caído, y otras personas que también están pidiendo ayuda y necesitan, por supuesto, la presencia de las autoridades. Eso es lo que pasa cuando el periodismo se convierte en morbo. Se aleja completamente de la verdad, y no solamente se aleja de la verdad, sino que para generar grandes audiencias y rating, hace una dramatización de lo que no existe. Entonces, obviamente, Televisa se ha defendido y ha dicho que los maestros fueron los informantes. Ellos señalaron que había una niña bajo una losa que intentaban rescatar y que a partir de ese momento la historia fue de todos y nadie podía desmentirla, hasta la declaración del mismo almirante de la Armada que la desmintió, ¿no es cierto? Pero Televisa dice que periodísticamente se cumplieron todos los códigos y protocolos y se actuó siempre de buena fe, que nadie quería inventar un mito, etcétera, etcétera. Pero el almirante José Luis Vergara, que es el encargado de todo esto, ha pedido disculpas y dijo que no hay ninguna niña. Y no hay ninguna niña, más es un problema grave, porque han estado en un punto de rescate durante horas sin que haya nadie ahí, cuando hay otras personas que podían ser rescatadas con ese mismo personal y esas mismas personas, ¿no es cierto? Entonces, esto ha sido generado además con apoyo gubernamental en la idea de que si había una niña, entonces iban a tener un rescate heroico y por lo tanto iban a cosechar también el aplauso del público, ¿no es cierto? Entonces, además, ¿cómo puedes decir que le has tocado los dedos? Por el amor de Dios. O sea, a eso han llegado, ¿no es cierto? Sí han sido rescatados 11 niños con vida, 19 fallecidos, 6 adultos, y hay algunas historias de verdad más dramáticas que la de este famoso invento. Entonces, en fin, vamos a ver qué más nos da de lecciones esta situación en México, pero que en realidad hay que destacar que no se puede, ¿no es cierto?, lección para todos los periodistas, ¿no es cierto?, no les voy a decir dramatizar una situación más allá, ¿no es cierto?, de la realidad, claro, solo para obtener rating, ¿no es cierto? Qué vergüenza, la verdad, para Televisa. Dicho sea de paso, yo, en vez de decir que actué con los protocolos periodísticos, tendría que decir, miren, no hicimos nuestro trabajo bien. Mea culpa, bueno. Así es. Bueno, vamos a nuestro tema de medicina, que no estamos hablando de medicina ahora preventiva, sino vamos a hablar de medicina paliativa, que es algo diferente. Y estamos con 2 geriatras, que son 2 médicos muy jóvenes. Además, bueno, me parecen jóvenes, no se asusten. El doctor Francisco Parodig y la doctora Katia Chegaray son geriatras y especialistas en medicina paliativa. Muchas gracias, doctora. Por favor, explíquele a nuestro público qué es la medicina paliativa. Muy bien, buenos días, Rosa María.
Primero que nada, la medicina paliativa es una rama de la medicina que tiene que ver mucho con la prevención también, prevención y alivio, pero sobre todo del sufrimiento, el dolor y el sufrimiento de aquellas personas, adultas mayores o no, pero que tienen enfermedades crónicas, avanzadas, incluso sin posibilidades curativas, pero que tienen mucha sintomatología y de repente molestias que pueden estar causando mucho sufrimiento y trayendo en desmedro su calidad de vida, ¿no? Ahora, yo le voy a hacer una crítica a la profesión médica, ¿no? Yo sé que hay toda esta rama de la medicina, pero la mayoría de los médicos no los forman en paliar el dolor de los enfermos. El manejo del dolor es un tema muy serio, y yo de verdad no sé si en las escuelas de medicina en el Perú se trabaja este tema realmente a profundidad. Doctor Parodi, ¿qué piensa usted? A ver, yo creo que todavía existe una brecha muy grande entre las necesidades reales de la población, lo que ofrecen los servicios de salud y la oferta formativa de los centros universitarios, en este caso, ¿no? En el caso del dolor, o sea, no se puede decir que no existe en una currícula. Sí existe, sin embargo ha habido un avance en la medicina, en desarrollo de especialidades, cuidados paliativos, o sea, en respuesta a la sociedad que requiere una modificación de la currícula universitaria tanto de pregrado como de posgrado, ¿no? En el caso de nosotros en la Universidad San Martín de Porres estamos haciendo un ajuste de la currícula, tenemos ya disponibilidad un curso específico de manejo del dolor en todas las edades, porque, en fin, la medicina surgió realmente de acompañar, ¿no? Entonces, el médico cuando surge como médico acompaña, ayuda a paliar todas las molestias y la verdad es que pocas veces curamos cosas. Claro, pero digamos, cuando una persona tiene un dolor intenso, por ejemplo, ¿no? La administración de fármacos para ese dolor intenso siempre se hace de una manera, digamos, por lo menos lo que uno ve, a lo que aguante el paciente. Es decir, primero lo dejas morirse el dolor y de ahí le pones el analgésico. Y para subir de grado, dices, no señora, todavía no está sufriendo. Si le ponemos el más fuerte, después ya no le vamos a poder poner nada. Eso no es necesariamente cierto. Yo sé que no es cierto, ¿verdad? Entonces, si le ponemos el más fuerte, después ya no le vamos a poder poner nada. Uno de los grandes problemas es el temor. Claro. El temor a dos cosas, a la prescripción y al manejo de fármacos, por ejemplo, opioides, derivados de la morfina. Y el otro es la legislación. La legislación no permite encontrar fácilmente fármacos de mucha potencia analgésica y hay que tener una receta especial por el temor a la adicción, por el temor al mal uso. Hay una mezcla de cosas ahí, ¿no? Entonces, así es, pero no hay nada más eficaz, ¿no es cierto?, de verdad, para un dolor intenso que un buen opiáceo. Que calmarlo. Calmar el dolor. Es calmar el dolor. Y una vez que tú lo calmas, yo tenía un dentista que me decía, nunca se toman decisiones con dolor, porque él lo agarra al dentista y le dice, sáqueme todos los dientes. Solo hay una cosa que saber, que a veces uno, por darle cosas por el dolor, se te escapa el diagnóstico de la causa del dolor. No, evidentemente. Entonces ahí hay una mezcla de... Al final es experticia, ¿no? Viene, le calmo el dolor, ya no tiene dolor, lo mando a su casa y se le revienta el apéndice en su casa. Claro, lógico. Que también no tiene sentido, ¿no? Entonces, primero ahí viene una experticia, ¿no? Claro, tiene que haber un diagnóstico. ¿Qué está originando el dolor? Pero lo que no puedes hacer es dejar a las personas morirse de dolor sin darles nada. Un factor muy importante es la formación. Realmente, como decía, si bien es cierto, actualmente la Universidad de San Martín tiene ya incluida, pero es recientemente, ¿no? Muy recientemente. Si hablamos de anteriormente, incluso en mi formación y formación de personas que me han antecedido, el tratamiento del dolor era conocer los fármacos, pero no valorar el dolor, ¿no? El gesto, qué dice la familia en aquellos pacientes que no pueden comunicarse, ver gestos, esperar, como tú dices bien, esperar a que si tolera o no tolera. Además, el otro problema, doctora, es que normalmente la atención, digamos, inmediata al paciente se hace por las enfermeras, que avisan al doctor la situación. Miren, entre que uno se muere el dolor y la enfermera ubica al doctor y el doctor receta algo, pueden pasar horas. Bueno, eso es parte del abordaje, ¿no? Entonces uno tiene que tener medicinas, bueno, siempre hay dolores que de repente te aparecen, ¿no? Claro. Pero generalmente se puede, y eso tiene que ver con medicina paliativa también. Uno puede anticipar el presentar un dolor y tener prescrito un fármaco en circunstancias de... Exacto. Ahora, inclusive a través de las enfermeras, la enfermera puede tener en sus recursos
la capacidad de decir, ok, administre tal cosa, porque el médico ya valoró ese caso, ya lo vieron con la persona. Ya lo dejó, la enfermera dice, vamos a ver qué ha prescrito el doctor para el dolor. Muy bien, entonces tú vas, por favor, algo. Ya, muy bien, ya le ponen un analgésico y ya está. Inclusive los criterios de calidad de manejo del dolor significa, prescribo, dejo antes, me pongo atento, si voy a prescribir, por ejemplo, un opioide, sí, tengo que estar atento para estreñimiento, pero además tengo que regresar a cierto tiempo para ver si pasó o no pasó el dolor y valorarlo de nuevo, ¿no? O sea, ahora, hay un problema a veces con los analgésicos también en determinados pacientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, que tienen enfermedades coronarias o renales. Por ejemplo, el problema del riñón y la cantidad de analgésicos que tienes, pierdes el riñón. Entonces, te sube la creatinina, que todos tienen que medir la creatinina, sobre todo con los viejitos. Ustedes son geriatras, los están todo el tiempo les están mirando la creatinina. Curiosamente, inclusive en los viejitos la creatinina te engaña, porque puede estar normal y el riñón funcionando 30%. Pero en fin, la medicina paliativa es mucho más que el manejo del dolor. Claro. La medicina paliativa tiene entre sus síntomas el dolor, pero tiene falta de apetito, falta de sueño, ahogo, sensación de desesperación, estreñimiento, y empieza antes que yo esté en terminalidad, empieza antes que yo ya esté en mis últimos días de vida. Ahora, también tiene problemas emocionales la medicina, o sea, la depresión del enfermo, porque también va unida a una depresión. No solo tiene que ver, o sea, la medicina paliativa es una medicina integral y cumple de repente evaluaciones de muchas dimensiones. No solo es la parte física, y en la parte física, como bien decían, no solo hablamos de dolor, sino otros síntomas. Tiene que ver la parte emocional, tiene que ver la parte social, de soporte, quién cuida a ese paciente, con quién vive, ¿no? Entonces, tienen que ver aspectos espirituales que muchas veces olvidamos y aspectos que a veces creemos que vienen propios o vienen con el médico, ¿no? La compasión y la empatía. Esos aspectos se tienen que entrenar, se tienen que formar también. No se forman. No se forman. Pero para eso estamos creando estos espacios de formación en medicina paliativa, ¿no? Y que es responsabilidad no solo de la medicina o del Estado, sino también de la sociedad, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, que la gente conozca que es medicina paliativa, que no solo es dolor, que se pueden aliviar muchos síntomas y que no solo es el trabajo del médico, la enfermera, ahora, es todo un equipo interdisciplinario. Doctora, la mayor cantidad de quejas que tenemos de gente acá es el médico no me escucha, el médico no me entiende o el médico no me ha querido explicar. Me ha dicho tome esto y váyase. Bueno, a ver, yo ahí tengo que hacer un mea culpa y a mí me ha pasado alguna vez. Ahora ya no, porque yo he buscado las condiciones ideales para mi trabajo, pero si yo atendía a un paciente en 10 minutos era eficiente. Si me demoraba 20 minutos no era eficiente. Qué atroz. Y entonces, oiga, váyase, porque la calidad de atención se mide en número de pacientes atendidos por hora. Eso es un desastre. Y entonces eso tiene que ver también con el servicio. La medicina paliativa tiene beneficios, igual que la geriatría, beneficios para las personas, beneficios para los servicios. Se dice que un 60 o 70% de gente que se muere se beneficiaría de los cuidados paliativos. De 100 personas que necesitan cuidados paliativos, 80 no los recibe. Claro. Y si hay cuidados paliativos no solamente en mayores, sino en niños también. Pero entonces, además, se mejora la calidad no te atiborran la emergencia porque ya están cuidados, así es. Se mejora la calidad de atención, se acercan las preferencias de la persona a la oferta y a los servicios y increíblemente la gente vive un poco más y mejor y se disminuyen los costos de atención. Entonces estas revoluciones, que es tecnología médica al final, de geriatría, cuidados paliativos, tienen que buscar sus espacios y eso significa mover la maquinaria universitaria, mover las horas, la currícula, todo, para responder un poco a las necesidades epidemiológicas y de los mismos servicios, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo ahorita certifico, porque en el Perú, por ejemplo, no existe ninguna facultad de medicina que lo pueda decir a la doctora Echegaray, usted es especialista en cuidados paliativos. O sea, no hay una certificación. No existe la especialidad. La residencia, si Dios quiere, nosotros la estaríamos formando en el 2019. En otros países hay. Igual pasó con la geriatría. Yo creo que en este momento 10 facultades de medicina ya enseñan en pregrado geriatría. Es decir, la mayoría de médicos sale sin saber cómo paliar una enfermedad o cómo atender al grupo de población que más rápido crece en América Latina. Qué bárbaro. Vamos a hacer una pausa y regresamos un ratito más con los doctores. Volvemos.
Retornamos, este es el último bloque, Rosa María, continuamos. Bueno, tenemos 4 minutos. Yo les decía que la medicina ha cambiado mucho desde que hay internet, porque los pacientes y sus familias se meten en internet, leen, ya le discuten al médico, el médico se vuelve loco, le dice, señor, esa página de internet, por favor, no las mire. Entonces, claro, hay una interacción mayor con el paciente. ¿Ustedes han sentido ese cambio, esa revolución, digamos, de los pacientes? La medicina paliativa justo incluye eso, no solo al paciente, sino también a su familia. Entonces, esta revolución sí se ve en todo plano, la gente lee, la gente se informa mucho más y tenemos que estar preparados para compartir eso con ellos, ¿no? Claro, por ejemplo, sus preferencias. Toda esta discusión del cannabis viene porque los padres están interesados en encontrar algún paliativo para que sus hijos no convulsionen. La diferencia entre el veneno y el medicamento es la cantidad. Así es. Y existen muchos trabajos serios respecto a, porque el cannabis tiene varios componentes, ¿no? Claro. Lo que pasa es que unos son los que te ponen a reír, Claro, a ver sacas el tonterías, THC claro, y te le quedas tocas con el... ¿no? Con y con puedes el- manejar todo lo demás. Pero sin embargo lo que tú decías es bien interesante, porque uno comienza a tener que tomar decisiones cogestionadas, pero la gente en general no tiene y a veces los mismos colegas periodistas, ¿no? No tienen la capacidad de escuchar la música entre tanto ruido de información. Entonces sí, es algo que nosotros le hablamos con los estudiantes, ¿no? Los que aprendemos en la universidad, que uno tiene que tener la capacidad de poder comunicar fácil y de estar presente, porque hay que aclarar. Entonces hay gente que, claro, informa mal, pero también hay sinvergüenzas, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, es lo tiene que se llama, estar pues, presente. habilidades blandas que ahora se están enseñando en las universidades. Que son las Y que que importan. también se Porque son las que el importan. conocimiento es un puñado de arena frente a la pequeñez, ¿no? El conocimiento cambia muy rápido. Ajá. El conocimiento, lo de hoy probablemente mañana ya no es. Sin embargo, los valores, la iniciativa, el respeto a la gente, si tú mantienes eso, puede ser un político inteligentísimo, Claro, pero puede hacer la diferencia entre ser No, y alguien que haga poder algo bueno o no. comunicar. O sea, el buen médico habla. Es una herramienta, Claro. la comunicación Digo, para la nosotros lengua es una está para herramienta. usarse. Y para, obviamente, si entra mi médico, a quien yo respeto, y él me dice, mira, va a pasar esto, esto y esto. Y eso es exactamente lo que sucede, por más trágico que sea, ¿ya? Y si yo le digo a mi médico, ya, dígame, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Ya, usted 5 quimioterapia, 6 meses, perfecto. Si hago la quimioterapia, 1 año. Entonces yo puedo pensar, ¿sabes qué? No voy a hacer la quimioterapia. Y la confianza incrementa, ¿no? Exactamente. Y sobre todo los factores, es decir, Así es. esos 3 meses o 6 ¿De que qué yo calidad? gano, qué calidad tienen, y ayuda a tomar la decisión. Hay que saber acercarse, esto no es solamente de una sola persona. Así es. Y la medicina paliativa y tiene que ir de la mano con la legislación, es decir, Así es. yo quiero hacer mi testamento en vida. Claro. O sea, la legislación peruana todavía No, hay un está muy- problemón, hay un problemón. con eso, ¿no? Hoy día hay un problema, tenemos que dedicar un programa entero a eso, nos tenemos que ir, pero el tema de la muerte es terrible, porque tú no te puedes morir como te da la gana. Si tú estás internado en una clínica y quieres irte a morir a tu casa, rodeado de tus cosas, ¿por qué te dijeron que te vas a morir en 3 días? Que tienes una septicemia incurable y tienes 85 años, tienes que tener un fiscal. Y Porque sin acusa... embargo, a veces el fiscal no tiene las condiciones y los comités de ética, que ahí está la clave. Así es. En otros países, así la familia diga una cosa, si el comité de ética tomó la decisión, se hace lo que el comité de ética hace, Claro. dice. Entonces la legislación tiene que acompañarnos, porque al final el médico siempre tiene la culpa. no, siempre Uno- tiene la culpa. Uno de los problemas grandes, Rosa María, en este aspecto es de por qué no fallecen los pacientes en su casa, es por este mismo punto que hemos Claro. empezado a tratar. Faltan profesionales formados en manejar los últimos días, los síntomas más difíciles en casa. Y es por eso que la Universidad San Martín de Porras estamos generando tal vez ya cursos o maestrías que puedan formar a los profesionales, y es con los profesionales formados podemos exigir incluso al Estado y tener en centros del ministerio, centros de salud, centros de todo Esa tipo. es una legislación que hay que unidades de promover, cuidados que es paliativos, ¿no? el derecho a morir en tu cama. Claro. ¿No? Parece un derecho extraño, ¿no? Pero yo quiero morir sedado en mi cama, sin dolor y rodeado de mi familia. En mi casa, con mis cosas, no con una enfermera que entra y sale cada 5 minutos a tomarme la temperatura, la presión, no sé qué, no, nada. Y Quiero- créanme Con una el cariño cosa, de la y por familia. experiencia lo digo, lo que le queda al familiar es realmente muy gratificante. Claro. Inclusive la medicina paliativa más allá, o sea, la medicina paliativa después de cuidador pesado que estuvo Así mucho es. tiempo, se acerca. Ahora, lo hacemos de manera particular, cada vez más los alumnos están un poco comprometidos con este tema. Lo que pasa es que a veces hay el mismo colega que tiene temor
y siempre hay problemas familiares. Entonces, cuando hay problemas familiares, viene la denuncia de no sé qué, no sé cuántos, y entonces ahí uno tiene que manejarse con pinzas. Bueno, yo para los católicos que nos escuchan, que siempre tienen dudas sobre este tema, la eutanasia, etcétera, miren, todo lo que sea artificial no es necesario. Que lean la carta de Juan Pablo II a los ancianos, que ahí está clarísimo. Está clarísimo, es natural, o sea, que no tengas dolor, que te alimenten, ¿no es cierto?, etcétera, pero un respirador artificial, una resucitación más, nada de eso está pedido por la Iglesia. Inclusive con el alimento algo tiene que ver, porque Juan Pablo II no quiso una sonda, Claro. o sea, él no quiso una alimentación artificial, y los judíos en su documento tienen algo parecido. Así es. Entonces, miren, no hay ninguna obligación, más bien hay que la persona esté cómoda, que se vaya tranquila. Dignidad. Exactamente, que su familia Calidad de vida. y que no estés tú experimentando con los residentes, ¿no? ¿Cuántas veces resucitas a un viejito? Que eso es lo que pasa en la medicina pública, discúlpenme, ¿no? Pero en el MINSA y en salud, a ver, los chicos, vamos a ver cuántas veces podemos resucitar a este señor durante la noche. Esto ya va a ser menos y para eso, como te digo, necesitamos formarnos. Los pocos que somos formados ahorita en medicina paliativa lo hemos hecho en el extranjero. Venimos con toda esa idea porque realmente es una rama nueva prácticamente. Entonces tienes que hacerlo notarialmente, tienes que hacer un documento notarial diciendo, por favor, no me resuciten. Así es. Tienes que hacerlo notarialmente. Y Y esto, tiene que valer legalmente, no es lamentablemente solamente en nuestro oncología. país. No No. O sea, si yo me dicen que tengo Alzheimer, pero todavía me puedo dar cuenta, voy a decidir si quiero una sonda al final de mis días, que si cuando ya Todo. no me puedo ni mover, me metan y me resuciten o me pongan en una Un unidad de respirador, cuidados intensivos, ¿no? Todo eso se puede ir con tiempo, tomando decisiones, hablando con la familia, pero eso significa que yo no solo me atiendo en un hospital, en una emergencia o en una unidad de agudos, sino implica un cuidado continuo de la salud. Todo esto se puede hacer en primer nivel de atención. El 70% de estos problemas se puede resolver en los primeros niveles de atención. O sea, va de la mano con un tema que puede servir, igual que la geriatría, para hacer una revolución en salud pública, que significa no solamente mejorar a los profesionales, sino informar y empoderar realmente a las personas a que tomen decisiones sobre su salud. O sea, Bueno, a nosotros nos escuchan muchos ancianos, así que Sí. esta información creo que les va a ser muy útil. Ellos tienen la capacidad de tomar decisiones justamente para planear cómo quieren morir y no tenerle miedo a la muerte si uno ha vivido una magnífica vida. Aquí el truco es tomar control de tu salud, porque tú 2% de tu tiempo vas a estar donde tu médico y el 98% vas a estar contigo. ¿Cómo se hace? Existen cursos que te enseñan a tomar control de tu salud bien informado y a sentirte mejor con eso, y eso disminuye el uso de servicios inclusive. Así es. Bueno, nos tenemos que despedir porque llega la misa del Señor de la Justicia. Algunos O sea, oyentes lo toman con cierta broma, y el dolor que sentiremos todos los peruanos si es que Pepe libera al chino. ¿Cómo lo queríamos? no sé. Y he dicho, Keiko va a marchar con el movimiento no a Keiko. Es una cosa rarísima acá. Bueno, muy bien. Nos tenemos que despedir. Ya llega la misa y nosotros nos vamos. Pero nos reencontramos el día lunes. Buen fin de semana. ¡Eso! Cuídense. ¿Ya? Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 1 minuto, amigos, bienvenidos a la información. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Lima, ciudad capital, a 15 grados de temperatura y una neblina. Ya llegó la primavera. ¿Te ves esa canción? Frío. Aquí no llegó. Bueno, muy buenos días a todos. Se supone que hoy día, a las 2 de la tarde, se produce pues el equinoccio que nos da el cambio de estación. ¿Ok? Pasamos del invierno a la primavera, que es el anticipo del verano. Mucha gente me dice, es el 23. Nosotros de niños siempre lo celebrábamos el 22 o el 23, perdón, el 23, pero no sucede científicamente exactamente a la misma hora, el mismo día. Ah, claro. ¿Ok? Porque no son, acuérdense, a ver, ¿cómo les explico? No Son unas horitas, ¿ya? Para ponerlo de alguna manera. Entonces, hoy a las 2 de la tarde empieza la primavera. Es el cambio de estación.
seguramente en otra parte. Ahora, los trujillanos me acaban de mandar que en Trujillo, la capital de la primavera, hay 16 grados y está nublado. ¿Ya? Así que, ni modo, o sea, no hay nada que hacer, abrigarse bien y aguantar, porque todavía parece que durante varios días vamos a estar en esto. El presidente de la República se reunió con el Papa. Acaba de reunirse con el Papa Francisco. Bueno, esta madrugada se reunió con el Papa Francisco. Le llegó varias cosas. Le llegó un cuadro de la Virgen de Satanudos. Muy bien. Que es un lindo cuadro, que es una linda advocación de la Virgen. Es una Virgen a la cual el Papa, cuando era obispo de Buenos Aires, le tenía mucha fe, porque le parecía muy simbólica que desatara los nudos, ¿no? Es una Virgen que está tejiendo, digamos, y que hay un lado del hilo que está lleno de nudos, y el otro lado del hilo ya lo está desatando, ¿no? Entonces la idea de que los nudos de la vida, ¿no es cierto?, si tú se los pides a la Virgen, pues pueden ser desatados, ¿no? Le llevó un barayoc y una camiseta de la selección peruana con el nombre Francisco. ¡Qué gracioso! Pues si vamos a jugar contra Argentina, no te pases. Ahora, el presidente ha aclarado de que esa camiseta se le ha entregado a un edecán, que no es, digamos, el regalo oficial, ¿no? Pero es bastante anecdótico, ¿no? No, papá, te vamos a sacar la mula, la bombonera, por si acaso. Muy elegante la señora Susan la señora Nancy, siempre le confundo con el nombre del hijo, vestida de negro, con mantilla, como manda el protocolo. Mucha gente no lo sabe, pero las señoras, por protocolo, es una norma de protocolo, deben ir vestidas con vestido debajo de la rodilla, negro, y con la cabeza cubierta, ¿ya? Sea con un sombrero o sea con un velo. Es más o menos el protocolo que se ha respetado siempre, incluso para los funerales de los papas. Los jefes de Estado, acompañados de sus esposas, y las jefas de Estado, aún no siendo católicas, asisten así. Claro. Y son muy respetuosos del protocolo. En este sentido, yo creo que la esposa del presidente está de manga larga, falda bajo la rodilla y una mantilla negra junto al presidente de la República, y están en la biblioteca privada del Santo Padre y hablaron sobre todo del cambio climático y la conservación del medio ambiente. Lo que sucede, claro, es que el Papa viene a Puerto Maldonado, una de las zonas críticas justamente de conservación del medio ambiente, y esperemos que cuando el Papa sobrevuele la zona, porque la va a sobrevolar en algún momento, vea el daño gigantesco causado por la minería ilegal en justamente en todo el área de Madre de Dios, donde nos están escuchando en este momento. Así que buenas noticias, el Papa viene pronto, se está organizando todo, y el tema probablemente central de su mensaje en Puerto Maldonado, además de obviamente la lucha contra los diferentes males, la pobreza, el crimen, la violencia, etcétera, la situación de las mujeres, va a ser sobre todo el medio ambiente. Nosotros acá en Lima tenemos otros temas medioambientales, no mentira, tenemos otros temas importantes. En un ratito vamos a hablar con Juan Carlos Tafur, pero antes de hablar de si sale o no sale el indulto y toda esta historia, algunos lectores y televidentes y radioyentes me dicen, ya estamos aburridos del indulto. Bueno, les voy a cambiar de tema. Vamos a hablar de Alan García, hombre, que es mucho más entretenido, ¿no? ¿Sí o no? Acá se ríen. Pero pues es mucho más entretenido. El hombre es divertido, es simpático, es gracioso, ¿ya? ¿Cómo hace este hombre para que nunca lo atrapen? Parece que fuera el titular de la película Atrápame si puedes, ¿ya? Bueno, un banco vinculado, vamos a hacerlo corto, pues no se van a confundir un montón, pues son un montón de nombrecitos, ¿ya? Un banco que se llama The Swiss Italiane, o sea, de la Suiza italiana. Este banco privado, ¿no es cierto?, es de propiedad de otro banco brasilero que se llama BTG Pactual, cuyo dueño ha estado preso, ¿ya? La cara de mal preso, ¿ya? Entonces, Pactual, este banco, ¿ya?, es propietario de un banco Swiss Italiane. El dueño de Pactual ha estado preso, y ahorita está libre, pero ha estado preso por estar vinculado a todo el tema de sobornos de Petrobras. ¿Ok? Muy bien. ¿Les quedó eso clarito? Clarito, ya. ¿A dónde lleva Jorge Cuba su plata de Andorra? Al Bank Swiss Italiane. ¿Quién contrata a Alan García para dar conferencias de $50,000 cada uno en el 2012 cuando termina su mandato? El Banco Pactual. ¿Ah? El mismo dueño, el mismo banco, si quieren, que recibe los sobornos que traslada Cuba, es el mismísimo banco que contrata a Alan García para que dé conferencias por $100,000
¿Ya? Así, una tras otra, una en mayo y otra en octubre de 2012. Oye, qué carito, una en ¿eh? Santiago y otra en Nueva York. Ya, pues no te pases, ¿no? Eso se llama la técnica del hormigueo. O sea, te doy dando ¿no? Lagrimeo, te doy dando de a poquitos. Bien rarita la historia, ¿no? Pero en fin, atrápame si puedes, es el lema de Alan García. Hoy vamos a conversar seguramente en algún momento de, digamos, todo este entramaje del fiscal Peláez para protegerlo, justificando y santificando estas benditas conferencias. Hoy el fiscal Peláez está acusado por corrupción. Aunque no pase piola tampoco. Juan Carlos Tafur en el teléfono. Muy buenos días, Juan Carlos. Pues por supuesto van a seguir buscando, pero todas las niñas que se llaman Frida Sofía están en sus casas y fueron ya ubicadas. Lo que sucede es que entre los rescatistas y una mala información proporcionada a la Armada, que es la que está a cargo de dirigir la operación de rescate, pues esta noticia se presentó como real. Cristina Aristegui, la famosa presentadora mexicana, y un equipo de reporteros que trabajaba con ella descubrieron que no había ninguna Frida Sofía, que la noticia era falsa, y eso ha provocado, aunque parezca mentira, cierta desilusión en el público, ¿no? Porque era la esperanza de que había una niña viva, y no hay ninguna niña viva en este momento. Claro. Puede ser que encuentren a una niña viva, y ojalá lo sea. Sacaron ayer, me parece, a una niña que se llama Pau, que, bueno, es un éxito, ¿no? Y se han rescatado a numerosas personas en un trabajo muy duro donde la población civil está ayudando mucho. Eso es impresionante. No solamente son rescatistas profesionales, si se quiere, no solamente las Fuerzas Armadas, es también con mucho entusiasmo jóvenes que básicamente tienen que sacar los escombros a mano, a pulso. O sea, imagínate, sácate un edificio balde por balde, uno ve las bolsas y los baldes y dices, ¿qué están poniendo? Piedritas. ¿Por qué? Porque, digamos, tienes que hacer un trabajo muy fino si hay gente atrapada abajo. Solo entra la grúa, digamos, a sacar una placa de concreto muy grande cuando estás seguro de que su movilización no va a afectar lo que tienes debajo. Entonces, como apuntalarlo. Exactamente, o entras a apuntalar, etcétera. Los rescatistas hacen marcas. Ahora, cuando los perros están rodeando el sitio y se están moviendo y saben, es una señal positiva. Y también la temperatura. Colocan termómetros adentro y cuando la temperatura sube, sensores, es porque tienes una persona viva. Entonces, o sea, no hay que desmerecer la gran labor de rescate que se está haciendo en México por un error periodístico atribuible, claro, a la prensa que lo difunde, a la gente que legítimamente quiere creer, ¿no es cierto?, y que se quiere entusiasmar en esta historia porque es un símbolo, ¿no es cierto?, se convierte en un símbolo, pero es un engaño, lamentablemente. Ya la prensa mexicana lo ha dicho claramente. Acá ha habido un error de las Fuerzas Armadas al transmitir esta información, repetirla, de los medios a repetirla, ¿no es cierto?, sin verificarla, que eso pasa siempre, ¿no es cierto?, porque parece una noticia inocua. Bueno, si la fuente es oficial también es algo complicado, sí, para la prensa, ¿no? Tenemos acá que ir a una pausa, regreso y les cuento cómo se arma todo el enredo, porque acá tengo una fuente muy clara que explica qué fue lo que pasó. Vamos a la pausa y volvemos. No. 8:36, continuamos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo, en AM, FM y también en línea. Bueno, acabamos de leer una larga crónica acá entre yo y Ismael. Lo que pasa con esta niña Frida Sofía, que no existe, es que se convirtió en el espectáculo de la noticia, en una dramatización de Televisa por horas, cuando no había en realidad ninguna niña, y se llegó a decir que le habían dado agua con una sonda, que le habían suministrado oxígeno, pese a que la versión que le habían tocado los dedos, pese ¿no? a que la versión se iba derrumbando poco a poco. Claro, no había niñas, o sea, en realidad la fuente era la Armada, pero también Televisa, que digamos retroalimentaba esto una y otra vez. Entonces, evidentemente al principio es un escenario caótico, ¿no es cierto? Pero ahí en esa escuela
más de 30 niños desaparecidos hasta el momento que no los encuentran. Y adultos también, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo se centra en esta escuela y en esta niña. Incluso hay cosas escandalosas, como que el ministro de Educación, ese más secretario, estuvo 10 horas en esa escuela, cuando hay otras escuelas que también se han caído, y otras personas que también están pidiendo ayuda y necesitan, por supuesto, la presencia de las autoridades. Eso es lo que pasa cuando el periodismo se convierte en morbo. Se aleja completamente de la verdad, y no solamente se aleja de la verdad, sino que para generar grandes audiencias y rating, hace una dramatización de lo que no existe. Entonces, obviamente, Televisa se ha defendido y ha dicho que los maestros fueron los informantes. Ellos señalaron que había una niña bajo una losa que intentaban rescatar y que a partir de ese momento la historia fue de todos y nadie podía desmentirla, hasta la declaración del mismo almirante de la Armada que la desmintió, ¿no es cierto? Pero Televisa dice que periodísticamente se cumplieron todos los códigos y protocolos y se actuó siempre de buena fe, que nadie quería inventar un mito, etcétera, etcétera. Pero el almirante José Luis Vergara, que es el encargado de todo esto, ha pedido disculpas y dijo que no hay ninguna niña. Y no hay ninguna niña, más es un problema grave, porque han estado en un punto de rescate durante horas de horas sin que haya nadie ahí, cuando hay otras personas que podían ser rescatadas con ese mismo personal y esas mismas personas, ¿no es cierto? Entonces, esto ha sido generado además con apoyo gubernamental en la idea de que si había una niña, entonces iban a tener un rescate heroico y por lo tanto iban a cosechar también el aplauso del público, ¿no es cierto? Entonces, además, ¿cómo puedes decir que le has tocado los dedos? Por el amor de Dios. O sea, a eso han llegado, ¿no es cierto? Sí han sido rescatados 11 niños con vida, 19 fallecidos, 6 adultos, y hay algunas historias de verdad más dramáticas que la de este famoso invento. Entonces, en fin, vamos a ver qué más nos da de lecciones esta situación en México, pero que en realidad hay que destacar que no se puede, ¿no es cierto?, lección para todos los periodistas, ¿no es cierto?, no les voy a decir dramatizar una situación más allá, ¿no es cierto?, de la realidad, claro, solo para obtener rating, ¿no es cierto? Qué vergüenza, la verdad, para Televisa. Dicho sea de paso, yo... Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Bueno, ha causado sensación tus declaraciones señalando en la mula y también para los clientes de Apoyo Consultoría que Fujimori sale, que ya están listos los informes médicos, que ya está tomada la decisión. Y, sin embargo, los actores de esto salen y dicen, el ministro de Justicia, por si acaso tengo 16 indultos, no me lo han presentado. Meche Arauz dice cosas tan dubitativas como, esta es facultad del presidente, pero yo soy humana, entonces si es humanitario, sí. ¿Qué están diciendo estas personas? ¿Va a haber o no va a haber indulto? A ver, mira, la información que yo manejo es que la decisión por parte del presidente ya está tomada, que eventualmente él se está basando en informes médicos que el INPE ha ido emitiendo conforme a cada una de las salidas del presidente y quiere ratificar ello con uno de los informes médicos que va a encargar a esos 3 médicos que se mencionaban, a un cardiólogo, un neurólogo y un oncólogo. Ajá. La decisión política ya está tomada y no es presumido que apenas se le otorgue la investidura de Gabinete Arauz, se abocarán a ello. Ajá. O sea, no van a esperar ni que venga el Papa ni que vayamos al Mundial. Si clasificamos al Mundial o viene el Papa, bueno, puede ser un momento de relajamiento de las defensas, digamos, antifujimoristas, quizás, y encuentre allí el momento oportuno para anunciarlo. Pero claro, yo creo que eso se conoce, mis fuentes son gente que ha estado en el gabinete ministerial con él, y me contaba cómo el presidente, cuando convocaba a nuevos ministros, una de sus inquietudes para convocarlos era saber cuál podía ser su postura respecto al indulto a Fujimori. Consecuencia, el tema yo creo que está cocinándose, pronto a salir. Corrijo los plazos tan cortos, porque yo creo que el tema eventualmente, dada la lentitud del presidente en general, en este caso también va a demorar un poco, pero yo creo que ya está en curso, para ser mucho más preciso en los términos, ¿no? ¿Cuándo me dices que sería? No, digo que está en curso, ¿no? En curso, ok, ya. No puedes dar una fecha. Yo pensaría que si le ganamos a Argentina, digamos, ¿no?
la cosa saldría más fácil. Pero bueno, uno nunca sabe. Ahora, hoy día Augusto Álvarez escribe una cosa que es muy coherente, que es, ¿qué saca, ¿no es cierto?, PPK indultando a Fujimori si la hija le va a declarar la guerra por hacerlo? Y tiene ahorita a 70 fieritas en el Congreso que lo vacan. O sea, ¿cómo va a ser eso si la hija no quiere que lo indulten? Claro, ahora, yo creo que hay dos argumentos para referir el comentario de Augusto. Uno, que la razón principal del presidente, en verdad, no es política. O sea, este es un gobierno que no le está sacando tiro político a nada, mucho menos a un tema como el del indulto. Él tiene una preocupación casi generacional respecto al presidente Fujimori, y teme, y lo ha dicho así en sus aliados y lo ha declarado, él teme que esta combinación, este cóctel entre presión baja y taquicardia que el presidente Fujimori sufre, le puede ocasionar la muerte en prisión. Ese es el gran temor del presidente Kuczynski. Ahora, que esto a su vez tenga un razonamiento político, sin duda lo va a tener, y en esa medida yo creo que si bien es cierto que a Keiko Fujimori no le agrada el indulto, yo sí creo que el indulto podría generar una relativa partición de Fuerza Popular y la pérdida de su mayoría congresal. Basta que pierda 23 congresistas y se le acabó, o menos, y pierde la mayoría en el Congreso. Y con eso, por más beligerantes que se pongan, no tiene la potencia que hoy el Fuerza Popular tiene. Entonces, si hubiese un cálculo político de paz, creo que podría ser ese. Ahora, tú ves, Juan Carlos, que ahora, o sea, de la gente de Fujimori que está afuera, ¿no es cierto?, varios apoyan abiertamente a Kendi, a Aguinaga, no sé, pues Gagó, pero de los que están sentados en un escaño, no lo apoya nadie. Sí, no pasan de 3 o 4 a la fecha. O sea, yo creo que la única posibilidad de que Fuerza Popular se parta es que se produzca el indulto y que Alberto Fujimori salga explícitamente a hacer activismo político en favor de su hijo. Claro, y que forme un partido o que diga que el partido es de su hijo, que lo unja. Que no te escucho bien, disculpa. Que al final lo corone, digamos, diga, mi heredero es este. Claro, lo catapulte políticamente. Eso podría hacer crecer la bancada de Kendi de los 3 o 4 que a la fecha puede tener con plena certeza a algo más de 15 o 20 a lo sumo. No, con eso ya liquidas la vacancia. Claro, ella podrá seguir teniendo una mayoría, pero ya la amenaza de la vacancia desaparece. Pero yo no sé si, tú sabes que como PPK no le saca filo político, como tú dices, a nada, yo no sé si eso sea una contraprestación ya pactada, discutida, evaluada siquiera, ¿no? Ahora, mira, el propio Kenji Fujimori, nadie le ha prestado atención en su artículo último en el diario El Comercio. Él señala, además de las críticas a su hermana, todo el mundo lo haga con legitimidad, obviamente periodística, se ha centrado en ello, pero ahí menciona claramente que el indulto está cerca. Sí, lo dice. Él lo dice, está cerca. O sea, lo dice explícitamente. Ha ido a la juramentación de los ministros. Claro, o sea, él mismo. Ahora, puede ser un deseo, ¿no es cierto? Una aspiración, sí, ¿no? De una persona que ha dicho desde el primer momento, mi agenda es esta, y en eso ha sido honesto, ¿no? No vamos a cambiar la agenda por otra agenda, sino por esta misma, ¿no? ¿Cuánto, digamos, si expulsan a Kendi en el camino, que es una posibilidad, ¿tú crees que finalmente en esa expulsión ahí sí se parta definitivamente el fujimorismo? Inclusive en ese extremo no creo. Yo no creo, por eso cuando se habla de la bancada de 20, Bocángel habla inclusive de la bancada de 40 congresistas alrededor de Kendi, no me parece cierto. Yo creo que tiene a la fecha 3 o 4, no tiene más. No tiene más, claro. Solamente veo la posibilidad de que crezca políticamente con mayor cantidad de congresistas si es que se produce el indulto y si además del indulto el presidente Fujimori lo catapulta políticamente. Son varios requisitos que deben verse para que eso ocurra. Ahora, repito, el número de presidentes del mundo entero, incluido el de los Estados Unidos, se dé cuenta de que este es un evento grave. Los terremotos no tienen que ver demasiado con el clima, tienen que ver más bien con el movimiento de las placas que tenemos debajo de la Tierra, y se van a seguir moviendo, porque así se formó el planeta, es parte de nuestra geología, así somos. Pero todo lo que es prevención de desastres naturales y la recurrencia de ciertos desastres naturales tiene que ver con la cantidad de emisiones de carbono que se ponen en el aire.
O sea, hay cuota humana en todo esto. Por supuesto. Definitivamente. O sea, yo he hablado con tantos científicos, siempre digo, ¿no será que estamos en una etapa de, como hace 10.000 años, que viene una desglaciación? No, esto es cuota humana. Y tan cuota humana es que estudiantes y profesores de MIT han hecho un ejercicio, no sé si lo leíste ayer, se hizo un reporte, que calculan que si la humanidad sigue aventando, digamos, dióxido de carbono a la atmósfera como se está haciendo hasta hoy, sin parar hasta el 2100, se va a producir un quiebre climático tan importante como los que se produjeron cuando desaparecieron los dinosaurios, cuando desaparecieron ciertas especies. Incluso puede llegar a ser una amenaza a la especie humana. Claro. ¿Ya? La falta de prevención en el cuidado del ambiente. Y 100 años es ahorita nada más. Ahorita. Son 2 generaciones y eso. Sí, y eso. ¿no? ¿Ya? Es, No. si no hacemos las cosas como deben hacerse, ¿no es cierto? Lo que tiene el hombre, que es lo que le permite dominar la naturaleza, es la capacidad de sobreponerse, ¿no es cierto?, una y otra vez a estos eventos. Pero si tú eres el causante de los eventos y no haces nada para encontrar una solución, pues estamos en ciertos problemas graves, ¿no? Hemos mejorado muchísimas cosas en los últimos 100 años, pero hay algunas que las hemos empeorado, y una de esas es el cuidado del ambiente. Entonces, es duro, ¿no es cierto? Pero en fin. Y tenemos que hablar de Alan García, ¿no? De nuevo, otra vez. La plata llega sola. Pero estamos esperando a nuestros invitados, porque hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver también con la prevención, pero desde otro ángulo. Vamos a hablar de la medicina preventiva y de la importancia que ésta tiene en la salud de las personas. Porque no es poca cosa, ¿no es cierto?, decirle a usted, imagínese que alguien le pueda decir, mire, yo le garantizo, ¿no es cierto?, que usted se va a enfermar menos si usted se lava las manos todos los días, 3 veces al día antes de cada comida. Entonces, de repente parece una cosa sonsa, ¿no? Lavarme las manos. Pues sí, solo con esa medida yo le garantizo que usted se va a enfermar menos. Y está probado que usted se va a enfermar menos. Los virus y las bacterias se contagian de mano a mano. Entonces, probablemente una magnífica campaña de lavado de manos hecha por el Ministerio de Salud salve más vidas, y no solamente salve, implique muchísimo menos gasto que curar a la gente. Curar a la gente es mucho menos, digamos, es mucho más caro. O sea, ejemplo clásico, si usted no fuma, no va a tener cáncer al pulmón, pero si usted fuma, lo más probable es que lo tenga. Es mucho más barato una campaña para persuadirlo voluntariamente de que no fume a curarlo del cáncer al pulmón, ¿no es cierto? Claro, que es costosísimo. Que es costosísimo. Entonces, este tipo de campañas son muy, muy importantes. Ahora, ¿por qué, Rosa María, en nuestro país, por lo menos, no sé si en la región eso ya ha repercutido de esa manera, es tan complicado generar o poner en práctica una campaña, una política de Estado en ese sentido? Bueno, se hacen, ¿eh? Por ejemplo, la vacunación es eso. Claro. O sea, la gente a veces no entiende, pero por cada niño que tú vacunas, estás salvando a todo su barrio. Porque basta que un porcentaje de los niños no se vacunen para que sean un foco infeccioso que puedan contagiar a los demás. Eso en cuanto a epidemias. Exactamente, por eso la vacunación tiene que ser masiva y tiene que llegar a todos los niños. Y eso hace que, por ejemplo, ya el polio haya sido, polio no existe en las Américas, está erradicado en las Américas. El último caso de polio registrado fue en el Perú, en los años 70. Está erradicado. Hay post-polio, o sea, la gente que sufrió el polio de niña que todavía vive, o niño, puede tener una recurrencia del polio. Y hay el polio generado, que es un caso en cada 1.000.000, me parece, por la propia vacuna. Pero eso es lo único que hay. La enfermedad ha sido erradicada, una enfermedad discapacitante que no solamente causaba la muerte, sino la discapacidad por vida. Claro. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, un caso clásico donde el ser humano ha vencido una enfermedad. Existe en laboratorio, ¿no? La viruela, por ejemplo. Claro. La viruela ya no existe en el mundo. La viruela arrasó, la peste bubónica, o sea, arrasó a la humanidad. La gran peste negra arrasó a la humanidad, pero arrasó, más que una guerra. Entonces, la humanidad ha sobrevivido. Bueno, digamos, cuando los españoles llegan al Perú,
el primer censo que se hace calcula que hay 11 millones de indígenas en el Perú. El segundo censo, 50 años después, arroja 1 millón de indígenas. Y no es que hubo una masacre. No. Llegó la sífilis, llegó la viruela, llegaron un montón de enfermedades europeas desconocidas acá. Y acá no había defensas para ello. No, imposible. Claro. Los que sobreviven son inmunes. Pero eso significa, imaginen ustedes, el 10% de la población, o menos. Es tremendo. Bueno, tienen una indicación. ¿Quieres que comentemos eso? Bueno, ese es un tema periodístico. Ya, vamos a hablar de México. Se está achacando a una empresa televisora por esto, pero Sí. parece que no es tanto así. No se trata de una mala información, aparentemente, sino que las fuentes oficiales no han tomado la información correctamente. Exactamente. La Marina se ha disculpado. La Marina, estamos hablando de México y del terremoto de México. ¿Qué ha pasado? Durante 2 o 3 días, desde que sucede el terremoto, pues la gente ha estado muy, muy preocupada por el caso de una niña que estaba bajo los escombros de la escuela que cae. La niña se llamaba Frida Sofía, según las fuentes oficiales. Pues resulta que Frida Sofía no existe, no hay ninguna Frida Sofía. Puede haber alguna persona más debajo de los escombros. Necesario para que Keiko pierda la mayoría en el Congreso son 10 congresistas, Claro. no son más. Bajar de 63 a 63 y ya no tiene mayoría absoluta, así es. o como un aliado eventual, pero ya pierde la mayoría y por ende la potencia beligerante. Así Con es. mayor razón pierde la capacidad de bajar al presidente, que además sería poco elegante que lo vaque apenas indulta a su padre, ¿no? Creo que ya estaríamos en el reino Sería- ya de la o sea, literatura en términos políticos. Claro, o sea, Keiko Fujimori marchando junto a los no a Keiko, ¿no? Sí, pues. Ya sería pues la locura, claro. Pero así es la política, así puede ser, ¿no? Los no a Keiko con Keiko marchando contra el indulto. Ya, lo único que falta acá. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Juan Carlos por estos datos muy importantes. Esto va a ser muy mal manejado políticamente por el gobierno, ¿no? No van a saber explicar correctamente las razones médicas que eventualmente puedan existir, eso va a generar una turbulencia mayor de la que en principio generaría, en fin, No, mira, si se descubre que es una farsa y que no califica, no, es un escándalo. es un escándalo porque regresamos al tema Crucillat, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ese es, así de claro. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos por estar con nosotros y tenemos que ir a una pausa, me parece, sí, me acaban de mandar una foto de Santa Eulalia, ¿no es cierto? Con una primavera, claro, pues, arriba si hay sol, arriba si hay sol, sobre los 1000 metros de altura, por supuesto que hay sol. Es momento de ir al campo, ¿por qué no? Sí, Qué de bonito. 600, 700 metros sobre el nivel del mar Nada más. de Lima ya hay sol, por supuesto. Pero que baje, pues, que rompa la neblina espantosa que tenemos sobre la ciudad. Lo va a hacer, pero hay que tener paciencia. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 18 minutos, imágenes de la visita de Pedro Pablo Kuczynski al Papa Francisco ya se difunden en los medios de comunicación. Sí, TV Perú las está transmitiendo a todo el país y bueno, son encuentros, ustedes se imaginan, pues breves, ¿no? O sea, acá no se ponen a contarse sus vidas durante horas. Pero está sino- risa y risa, ¿eh? Están risa y risa, Sí. está más contento que con Trump. Definitivamente. Las fotos del Papa con Trump eran terribles, ¿no es cierto? No, y se está riendo con la camiseta de Perú, ¿ah? O sea, la entrega le decan la camiseta de Perú sí, y el la Papa tocó, ahí está, pero se la mata envolvió al de toque, la ¿ah? risa. La envolvió y la pasó. La pasó, pero se mató de la risa. Bueno, al Papa le gusta mucho el fútbol, o sea, es hincha de San Lorenzo, o sea, como buen argentino, es muy hincha además. Pero sabe que Perú va a jugar contra Argentina, estoy segurísimo que Y sabe. Argentina se la juega. Y Argentina se la juega, bueno, Perú también, ¿no es cierto? Pero está el Papa también miró los otros regalos, ¿no? Un cuadro bonito de la Virgen y Barayoc, y le estaban explicando al Papa qué quiere decir, es un bastón de mando en el Perú, para las autoridades elegidas por las comunidades en todo el Perú.
Entonces, bueno. Que dijo también el presidente que es un símbolo de, digamos, la tolerancia en general que hay en nuestro país a todas las etnias y todas las culturas, ¿no? Y a las costumbres, ¿no? Exacto. A las costumbres ancestrales de elegir a tus propios líderes de acuerdo a la forma en la que ancestralmente se elegían. Bueno, hemos estado tratando de comunicarnos con Radio Sebo en República Dominicana para hablar con el padre Miguel Ángel Gullón. Como ustedes saben, él es parte también de esta red gigantesca de radios dominicas que hay alrededor del mundo. Esa es una ventaja que tenemos. Sí. Y bueno, para que nos diga cómo están las cosas en República Dominicana, donde han tenido el huracán María, se ha ensañado esta vez. Irma no les dio duro, digamos, hablamos con el padre, les dio duro, pero no tan duro como María. Le ha dado a Puerto Rico y a la propia República Dominicana. No confundir con la isla pequeña que se llama Dominica. Esa isla Dominica está absolutamente destruida. El primer ministro, vi el reporte, pobre, le explicaba a la gente, yo también he perdido mi casa. O sea, hasta el primer ministro. ¿No? Entonces, completamente destruida. Pero hay que decirles algo, yo he estado en la zona muchas veces, las construcciones son muy como hechas para que se las lleve el huracán. O sea, no se invierte mucho en la construcción, ¿ya? Porque sabes que el huracán se la va a llevar. Es algo así un poco extraño. Está previsto, entonces. Salvo los grandes hoteles establecidos para hacer turismo masivo, esos sí son de material noble. Igual se inundan, ¿no? Igual hay que limpiar, hacer una limpieza profunda, sacar el agua de la piscina, pues todo, y volver a empezar. Pero no se llevan el edificio. Pero no se llevan el edificio. Esa es la diferencia, pues no se llevan el edificio, ¿no? Entonces sí sobreviven más rápido. ¿Y qué pasa? Que son pequeñas islas del Caribe cuya principal fuente de ingreso hoy es el turismo, sobre todo norteamericano y europeo. Los peruanos también, igual que los sudamericanos, van a las islas del Caribe, a República Dominicana, a Cancún, en fin. Pero este huracán ha sido durísimo, porque fue grado 5 sobre República Dominicana y grado 5 sobre Puerto Rico. Ya se fue hacia arriba, bajando la intensidad de la tormenta. Entonces, han sido tiempos difíciles para Centroamérica en general, ¿no? Terremotos en México, 2 seguidos, fuertes, uno afectando a Chiapas, otro afectando a Ciudad de México. Las labores de rescate continúan. Huracanes en el Caribe. El huracán Irma ha sido larguísimo, porque es un huracán que los huracanes arrancan en el norte de África, cruzan todo el Atlántico, ¿no es cierto? Y van cobrando fuerza. Y van cobrando fuerza hasta que, pero Irma cobró fuerza rápidamente y se quedó con mucha fuerza. Normalmente cuando van tocando tierra pierden fuerza. Y Irma entró con un grado 5 a la Florida, o sea, no había perdido fuerza nada. Y bueno, algunos se van al Golfo de México, otros se van al norte de los Estados Unidos, otros impactan en la Florida, pero arrasan todo a su paso. Es difícil de entender para un peruano porque para nosotros el terremoto, que es lo más espantoso que tenemos, dura pues 1 minuto y medio, 1 minuto, 2 minutos y acabó. El huracán dura toda la noche, todo el día. Tú puedes pasar horas de horas escuchando el ruido del viento y la lluvia y escuchar toda clase de ruidos afuera porque todo se está destrozando. Entonces, sí, es una sensación una percepción del ser humano muy distinta, ¿no? De la naturaleza y de su furia. Pero estos eventos nos recuerdan bien que el mundo está cambiando, que el clima está cambiando, que hay un cambio de clima y que es importante que los